Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Buenos días a todos los oyentes de Radio María, bienvenidos otra vez en el Dios de cada día a este nuevo programa en el cual estamos empezando a hablar de los mandamientos y hoy tocaría precisamente hablar del primer mandamiento, ese que enunciamos: amarás a Dios sobre todas las cosas, y que naturalmente nos habla de cómo creer en Dios, tener un Dios en el que creer, al que adorar, al que servir, tener una religión, una fe, nos hace distintos, porque estamos comparando los 10 mandamientos con lo que es una sociedad en la que no hay mandamientos, ¿no? En la que hay un declive moral. Estamos tratando de probar que precisamente olvidar los 10 mandamientos conduce a este declive moral. Y cuando hablamos de Dios, naturalmente que creer en Dios es una cosa libre, es una luz que se recibe de lo alto y que tiene que ser aceptada, pero naturalmente el creer o no creer tiene consecuencias muy grandes también para el ambiente social. De hecho, en una época especialmente incrédula, en una época especialmente agnóstica, donde no se cree en Dios o no se hace la pregunta, ¿no?, sobre la existencia de Dios, donde hay una indiferencia hacia la idea de la existencia de Dios, pues es una sociedad que está tendiendo claramente hacia una crisis moral muy grande. Y por eso creer en Dios, amar a Dios con todo el corazón, es el primer mandamiento, el que nos enseña la Biblia y el que también subraya Jesús. Cuando le preguntan cuál es el principal mandamiento, él recuerda lo que dice el libro del Deuteronomio. Dice: ¿qué lees en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice Jesús: eso es. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, este primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, la fe en el único Dios, es el que fundamenta todos los demás mandamientos. Porque cuando se cae la fe en Dios, todo lo demás se cae. Es muy interesante que la formulación del libro del Deuteronomio en el capítulo 6, el conocido Shema Israel, comienza diciendo: el Señor es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mientras que en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, cuando hace la enumeración de los 10 mandamientos, pues dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos. Esto tiene una importancia particular, porque es claro que no creer en nada, en realidad, no es no creer en nada, porque cuando no crees en Dios, crees en otras cosas. Es decir, que el hombre, cuando no cree en el único Dios, lo que hace es fabricarse ídolos. Se fabrica ídolos y se postra delante de ellos. No te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo o de lo que hay en la tierra y te postrarás delante, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es la imagen de un Dios falso, la representación de un Dios hecho con forma humana, o en el sentido de según la concepción humana, aunque le pongamos formas de animales u otras formas inventadas de un ser humano con varios brazos o con varias cabezas o lo que sea, pero es un Dios que
no se ha revelado al hombre, sino que el hombre se inventa. Pero claro, en una época que es poco religiosa en Occidente, donde la gente no tiene religión, una sociedad sin religión, entonces podemos decir no existen los dioses falsos, no se cree en el Dios verdadero o en el único Dios y tampoco se creen en otros dioses, ¿no? Pero sin embargo, los ídolos pueden ser otras muchas realidades que al final se constituyen en un Dios falso. Es decir, cuando no crees en Dios, el único Dios, el verdadero, el que es la fuente de todo bien, tú mismo te fabricas otros dioses. Como el pueblo de Israel cuando Moisés estaba en la montaña del Sinaí, cuando estaban ya en el desierto, se hicieron el becerro de oro porque, imitando a otros pueblos, querían tener un Dios visible y por eso se hicieron el becerro de oro. Y dice el Decálogo, no te hagas otros dioses, ni te postres delante de ellos. ¿Cuáles son los dioses que se hace el hombre moderno? Pues como no cree en Dios, cree en el poder, cree en el dinero, en la belleza, en la salud física, en ideologías políticas, en supersticiones, se hace otros dioses ante los cuales se postra, ¿no? Porque cuántos sacrificios hacemos para obtener el poder, obtener el dinero, conservar la belleza, la eterna juventud, o cuántos por ideologías humanas arriesgan la vida o cometen atentados terroristas por ideologías humanas. Eso significa el hecho de adorar un Dios falso, ¿no? Postrarse delante de un ídolo. La gran diferencia es que cuando yo adoro al único Dios y lo amo con todo mi corazón, eso me conduce al bien, porque es el sumo bien que me enseña a hacer el bien. De hecho, esos son los 10 mandamientos, una escuela del bien, un colegio donde se aprende a hacer el bien. Dios nos enseña a ser buenos y además nos otorga en Jesucristo la capacidad para ser buenos, para tender hacia la santidad. Mientras que los dioses del mundo, el poder, el dinero, la belleza, las ideologías, la salud física, todo lo que el hombre busca denodadamente, fácilmente conduce al mal y a la esclavitud, ¿no? En busca del placer que te da el poder y el dinero, pues por poseer más o por tener un poder sobre los demás, pues al final el hombre comete todo tipo de barbaridades. Y como no hay normas, pues al final tendemos hacia el mal, ¿no? Porque la única norma es conseguir el poder, conseguir el dinero, conseguir el placer. Y nadie me pone normas o me pone leyes, pero yo me las salto, ¿no? O caigo en el vicio, en la búsqueda del placer, caigo en el vicio y entonces ese vicio me conduce hacia la esclavitud. Es decir, el primer mandamiento es reconocer que existe un solo Dios, un único Dios, y renunciar a los ídolos. Y solamente cuando renuncie a todos los ídolos que me he fabricado en mi vida y mi corazón esté libre, entonces podré amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Volvemos enseguida. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir.
ha dado vida, tu amor me ha dado ser. De ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer. Tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Presente en las criaturas y activo en todo estás. En mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar. Mi oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Decíamos que creer en Dios, y no solamente creer en Él, sino amarlo, eso me da una fuerza nueva para hacer el bien, porque el Dios bueno me lleva hacia el bien y me enseña el bien, que está escrito en el Evangelio o en la Sagrada Escritura en general, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es la ley por excelencia del cristiano, los mandamientos llevados a su máxima esencia, su máximo esplendor. Y por tanto decíamos que cuando no hay Dios, fácilmente el hombre se entrega a los dioses falsos, a los ídolos que lo esclavizan y que le llevan a cometer todo tipo de tropelías, ¿no? Eso es lo que conduce al odio, a las guerras, a los rencores, a la envidia, ¿no? A entregarse a los 7 pecados capitales, ¿no? El hecho de no tener un Dios que me indica una vía, ¿no? Un Dios que me enseña el bien, que se convierte en camino, en un punto de referencia seguro y sublime y supremo, ¿no? Es decir, si no hay un Dios que me pida cuentas, como dice un salmo, entonces, hablando del impío, ¿no? El impío dice, no hay Dios que me pida cuentas. Bueno, pues como no hay Dios que me pida cuentas, hago lo que me da la gana. Y si hay leyes que ordenan la vida social, ya buscaré yo el modo de saltármelas. Que en la corrupción política, que es uno de los males más grandes de las sociedades modernas, es yo aprovecho el poder precisamente para saltarme las leyes y para enriquecerme ilícitamente o para practicar la violencia contra mis adversarios, haciéndome dueño del poder y usando ese instrumento en servicio mío y no en servicio del bien común. Como no tengo que darle cuentas a nadie porque el que mando soy yo, o me escapo de otros poderes que me pueden juzgar, pues entonces hago lo que me da la gana, ¿no? En esta expresión pues tan popular, hacer lo que me da la gana significa no tener normas, nadie me dice lo que es bueno y lo que es malo, nadie me puede pedir cuentas de lo que yo hago. En cambio, cuando existe Dios y cuando yo amo a Dios, por amor a Dios, cumplo los mandamientos, por amor a Dios hago el bien. Y fijaos que esto me da una integridad moral impresionante, ¿no?
porque yo tengo la certeza de que Dios me ve siempre y de que yo no puedo escapar del juicio de Dios, de la mirada de Dios. Y por tanto, aunque lo haga en lo más escondido o aunque nadie se entere del mal que estoy haciendo, sé que Dios lo sabe y que daré cuenta y que hay una vida eterna donde seremos juzgados y donde el que practica el bien va a la gloria y el que practica el mal y no se arrepiente y ha cometido males grandes, pues será condenado para siempre. Y eso naturalmente representa un estímulo grandísimo, ¿no?, para hacer el bien y para evitar el mal. De ahí que este mandamiento primero, que es fundamento de los demás, se convierte en la norma suprema de una persona creyente, que significa agradar a Dios, ¿no? Esto es un principio cristiano fundamental, muy sencillo de enunciar, pero que tiene una profundidad muy grande. Yo vivo para agradar a Dios, porque Dios quiere mi bien, y cuando yo hago lo que agrada a Dios, estoy bien, y además soy bendecido por Dios. Eso no quiere decir que no me va a pasar nada malo, porque somos frágiles y en este mundo pues hay injusticias o hay enfermedades o cataclismos. Eso no quiere decir que no me pueda pasar nada malo, pero sé que estoy en las manos de Dios y que si yo hago el bien, si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, sobre todas las cosas, cuando todo lo demás es relativo, porque si estoy en Dios, Dios me va a ayudar en todo y me va a acompañar, y entonces, aunque tenga problemas de salud o aunque no sea el más listo ni el más guapo, ni aunque no tenga poder sobre uno, sobre el otro, me conformo con lo que tengo o doy el máximo también de lo que tengo para servir a los demás, porque no quiere decir conformarse con nada, significa dar el máximo, pero respetando a los demás, amando a los demás, sintiendo que Dios me da esa misión de hacer el bien, que ya mi fin en la vida no es mi yo, hacer el bien a mí mismo, buscar mi propia felicidad, mi propio beneficio o el de los míos más estrechos, los que considero mis amigos, entre comillas, porque el que me ayuda a hacer el mal nunca puede ser mi amigo, pero también abriendo mis expectativas de bien y mi corazón a todos, ¿no? Porque siendo Dios el Dios de todos y siendo Dios Padre de todos, en la idea del Evangelio que nos ha transmitido Jesús, que Dios es nuestro Padre, Creador y Señor de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos, como aprendíamos en el catecismo, y que es fundamental, aunque sea una respuesta pues que hay que ampliar y hay que profundizar, pero esa idea fundamental de que existe un Dios que me ha dado la vida, ante el cual tengo que responder, y que es bueno y que es digno de ser amado y que me tiene en su mano, ¿no? A mí me gusta imaginar como una representación gráfica, ¿no?, de ese Dios bueno y Padre, como una mano inmensa, muy blandita, muy cómoda, en la que yo estoy allí de pie, sentado o acurrucado en la mano inmensa de Dios que me cuida y que es todopoderoso y del que nadie me puede quitar, ¿no? Es decir, nadie me puede quitar de la mano de Dios si yo no me quito, no me tiro de la mano de Dios. Dice que está dejado de la mano de Dios. Nadie está dejado de la mano de Dios si él mismo no se deja, si él mismo no se aleja de Dios, porque Dios está cerca de todos. Es verdad que en el momento de la prueba a veces es difícil comprender que Dios está cerca de mí, pero sin embargo lo está. Y fijaos que en los momentos de presión es cuando uno puede estar en algunos momentos muy tentado de saltarse las reglas, de rebelarse, de vengarse contra el que me hace daño. Y en cambio cuando yo estoy firme en Dios,
entonces soy de alguna manera incorruptible, entre comillas, ¿no? Somos todos pecadores y podemos caer, pero quiero decir que no me puede sobornar nadie, porque al final yo sé que Dios está ahí y que tengo que dar cuentas delante de Él y que Él me va a defender de todo mal si yo estoy firme en el bien. Fijaos, ¿no? Cuando una persona abre su corazón a Dios, ama a Dios con todo su corazón y recibe esa gracia, ¿no?, que viene a través de Jesucristo, del bautismo, de la oración, pues de las mismas obras buenas que hacen crecer en nosotros esa capacidad de bien, entonces nadie me puede convencer de hacer el mal, porque yo sé que he sido hecho para el bien. Aunque tenga esa inclinación al mal, esa concupiscencia, esa huella todavía del pecado, pero con la gracia de Cristo yo puedo vencer el mal. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, sé que Dios me va a ayudar, sé que Dios me va a proteger, sé que Dios me va a librar del mal. Y por eso decimos en el Padre Nuestro, líbranos del mal, ayúdanos a vencer el mal. Y vencer el mal, para volver al principio, es sacar de mi corazón todos esos ídolos que son como un veneno que está dentro, ¿no? Los ídolos falsos ante los cuales me postro, por los cuales doy la vida, pero que no me dan la vida. Porque esa es la diferencia entre un Dios falso y el Dios verdadero, que el Dios verdadero es el Dios de la vida, es el Dios que me puede llenar de todos los bienes y que me ha dado la vida que tengo, mientras que el Dios falso, pensemos en un ídolo, es un ídolo de metal, de madera, de yeso, que no me puede dar nada. Y aunque nosotros hagamos imágenes de Jesús y de la Virgen, porque tienen verdadera imagen, porque son seres humanos que tienen una imagen, o hagamos otras imágenes que representan a Dios Padre o al Espíritu Santo, pero son el verdadero Dios y por tanto no son ídolos. Cuando yo tengo devoción a una imagen simplemente por la imagen, porque es una imagen y que me gusta, que la tengo en casa o de mi iglesia, y toco la imagen y le enciendo velitas, pero no tengo un verdadero amor a Dios, puedo caer también en una idolatría de una imagen, pero naturalmente mi amor tiene que ir hacia el Dios verdadero, no se puede quedar en la imagen, en un Cristo crucificado que me gusta mucho, en un nazareno, en una advocación mariana. Tengo que amar a Dios con todo mi corazón y más allá de una representación material. Y ese es el amor de Dios que me abre el corazón para hacer el bien y para vencer el mal. Y cuando quito los ídolos de mi vida, tengo la libertad para amar a Dios y para amar a los demás. Fijaos qué discurso más interesante hemos iniciado y que continuaremos en el próximo programa. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.